Uno, dos y tres. Mi querido Juan Carlos Gómez, mi querido amigo, hermano y compañero de la vida, estamos aquí nuevamente para compartir contigo y con las personas que nos acompañan para hablar de un tema muy interesante, el trauma. ¿Qué pasa con el trauma? ¿Qué ocurre? ¿Qué es el trauma? ¿Cómo solucionamos los temas de los traumas? Y cómo en la astrología en ciertos momentos podemos acceder a esa información para precisamente hacernos más conscientes y liberarnos de lo que nos limita, de lo que nos atrapa. Bienvenido, mi querido Juan Carlos, y bienvenidos todas las personas que nos acompañan. Bueno, viernes en la noche, mi querido Martín Ochoa, encuentro de amigos para hablar del tema que más nos gusta y que hemos querido ahora abordar estos temas no tanto con el tecnicismo de la astrología, sino desde la vida. Y desde la vida sucede que constantemente estamos enfrentados a situaciones que aparentemente nos desbordan, que se salen un Ujú. poco del cotidiano, del control y que pueden llegar a generar un trauma. Y aquí vamos a hablar precisamente que un trauma para una persona puede una vivencia no ser traumática, mientras que para otra sí. ¿Y qué hace la diferencia al ser humano? Para una persona, una situación puede ser un reto, puede ser una dificultad, sí, pero no pasa nada, simplemente la solventa y ya. Para otra persona esa misma situación puede convertirse en algo dramático, desbordante, complejo y le puede llegar a generar un trauma. Y posteriormente, si se enfrenta a algo similar, no más parecido, creer que está enfrentado a ese mismo trauma y tener casi que la amígdala y su cuerpo límbico en atención constante porque puede volver a pasar exactamente lo mismo que lo desbordó en un momento dado. Pues el trauma, hay muchos enfoques y escuelas y todos los enfoques son útiles porque están buscando entender qué pasó y cómo facilitar la solución de ese bloqueo o de esa hiperactivación que queda como respuesta de lo que vivió la persona. Peter Levine, que es uno de los máximos exponentes en el mundo del trabajo con el trauma, dice que el trauma lo resume de esta manera, ¿no? Pero no es la única versión. Cada escuela tiene su versión y todas las versiones son válidas. Eso nos ponemos aquí de acuerdo. Y lo que nosotros estamos hablando con Juan Carlos simplemente es una información para estimular el autoconocimiento, para que cada uno busque sus recursos, sus ayudas, busquen sus terapeutas si consideran que deben vivir esa experiencia para sanarse. Según Peter Levine, el trauma no es lo que nos pasó como tal, sino como lo que quedó atrapado dentro de nosotros, como resultado de lo que nos pasó. Es decir, que por ejemplo, para un niño, estoy recordando el caso de una persona adulta que trabajando con ella me comenta que en algún momento le pregunto, dice, ahí lo más terrible que yo viví es que mi mamá y mi papá, nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor, tengo 4 años y me despierto porque hay ruidos en la casa y lo que yo estoy viendo por la ventana es que mi papá y mi mamá están saliendo en silencio, montándose en un carro porque se van y no se quieren despedir de nosotros y nos dejan con mi abuelita. Yo lo viví como algo terrible, como que ellos nos estaban abandonando en ese momento. Los papás querían irse para no enredarse la vida con los niños, irse de vacaciones una semana y él vivió eso, fue como una herida de abandono. Y esta definición, que hay muchas definiciones de trauma, no todas coinciden, pero todas apuntan a lo mismo. En el caso de Peter Levine, de una manera simple, lo que él nos dice es, el trauma es cómo lo viviste, cómo respondiste ante la situación y eso se vuelve un patrón de comportamiento que, como tú lo mencionas, en ciertas circunstancias aflora y la persona lo vive de manera dramática. En el caso de este hombre, él presentaba frente a las diferencias de pareja unas respuestas virulentas, terribles, que él no entendía de dónde venía. De hecho, él trabajó después con un terapeuta en trauma para poder sacar esa alerta temprana de abandono que viene de la interpretación o vivencia, porque él lo vivió así,
de abandono, de traición, porque lo vivía como una traición, y los padres querían era quitarse el berrinche de de los tres muchachitos y poder salir a medianoche, e irse a tomarse unos días de vacaciones. Entonces, es interesante mirar cómo este tipo de elementos que están en nuestras historias, porque hay muchos tipos de trauma, pues nos marcan y nos marcan como una memoria, sobre todo esos de los primeros años, generan una lectura del mundo. ¿Cómo es el mundo? Y ante ciertos estímulos parecidos, la respuesta que va a quedar en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. En la escuela de Peter Levine, él plantea que el trauma no es solamente una herida psicológica, sino biológica, que desregulariza el sistema nervioso y por eso la persona presenta ansiedad, estados de bloqueo, de quedarse ante una situación paralizado como si fuera de vida o muerte. ¿De dónde viene eso? Entonces dice, el trauma también está en el cuerpo. Y así como se trabaja para entender qué fue lo que pasó, pues hay que buscar a través de ciertas técnicas de regularizar esa información, volverla normal todos tenemos que aprender a vivir en la vida con eventos fuertes y tenemos que aprender a atravesarlos, pero aprender a salir de ellos para tomar la regularidad de la vida, de la tranquilidad, para volver a entrar en los momentos donde la vida nos exige momentos de alerta o de estrés. Qué buen punto ese que estás tocando, Martín, y es que un evento objetivo puede ser visto por distintas personas de distintas formas. Acá no importa si el evento o no es traumático, importa es cómo lees el evento para que sea traumático, ¿sí? Sí, Porque de pronto ese evento que tú comentas de la abuela, para otros fue, uy, qué alivio, ¿sí? Para ujú, otro de los hijos, como, uy, qué alivio, y ni lo leyó traumático. Y cuando cuenta el uno la historia, enfrente del otro dice, ¿cómo puede ser posible que leíste eso traumático? ¿Sí? sí, eso es una bobada. Si eso es una bobada, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí cómo es de importante entender que la única verdad que existe es la que tiene cada uno en su interior con lo que lee del mundo que le rodea. Ahí no importa la verdad objetiva, importa la verdad subjetiva con la cual yo generé un proceso traumático porque me desbordó. Y por supuesto, este personaje que tú cuentas, pues al menor indicio de abandono o de supuesto abandono, ni siquiera debe ser real abandono, tiene ya un programa interior de debo protegerme de que me abandonen. Entonces su pareja o alguien medio dice, me demoro un poquito, ya me abandonó. ¿Sí? Entonces se estresa todo el cuerpo y está en constante vigilia para evitar que vuelva a suceder lo mismo que vivió en la infancia, donde era desvalido y donde estuve en riesgo de muerte porque me abandonaban. ¿Sí? Porque desde la perspectiva de él lo abandonaron y estuvo en riesgo de muerte. Entonces, ¿cómo es de importante también no subestimar una historia de nuestros consultantes y no decir, ay, pero eso no tiene nada? ¿Sí? Porque desde la perspectiva de que el individuo leyó su situación, fue gravísima y fue desbordante. Y con eso es que podemos llegar a trabajar terapéuticamente, con ese desborde que sintió independiente de que el evento haya sido objetivo o no, incluso que haya sido imaginado. Claro. Gabor Maté, que es otro de los expertos en el mundo, en el trabajo con trauma, él trabaja un método que se llama eh, es escucha compasiva. Él trabajó o ha trabajado en Canadá y en varios países con adictos en la calle. Y él narra que ya siendo un hombre mayor, que es un hombre mayor, habiendo trabajado con trauma, su esposa hace un tiempo cercano, hace reciente, no fue a recogerlo al aeropuerto porque no alcanzó a llegar y a él se le dispara una rabia, una frustración y un reclamo, y luego cae en cuenta que es el trauma que él tuvo original cuando, como él es un hijo de judíos, la madre lo tiene que entregar para evitar que él caiga en un campo de concentración cuando es un niño pequeño y dura X tiempo con unos vecinos hasta que es una herida de abandono muy profunda. Y recuerdo una charla de él donde dice, uy, mi esposa no fue y para mí fue terrible, una cosa
algo que puede ser molesto, incómodo, pero se vuelve terrible es porque para él el primer encuentro de contención con la madre no lo puede tener porque la madre para salvarle la vida tiene que desprenderse del bebé y esas memorias quedan. Peter Levine plantea también que algo que ocurre en el trauma, independiente del evento que sea, es que la persona no puede luchar. Por ejemplo, el caso del amigo que del consultante que él no puede impedir que el papá y la mamá se vayan. Entonces la persona puede ser una guerra, un tema, una violencia o puede ser un drama de estos de separación. Entonces la persona no puede ni huir, ni luchar, ni impedir lo que está pasando y eso genera un congelamiento, una respuesta congelada en el cuerpo que puede producir inmovilización, en este caso, que la persona se queda paniqueada ante eventos que aparentemente, vistos desde afuera, no, pues no tienen ninguna correspondencia con la respuesta de la persona, pero que en la historia, en ese mundo subjetivo que es real y que llevamos por dentro, es una respuesta nociva de violencia, de imposición. Entonces, Levin, en una primera propuesta que él hace, es que esa parte fisiológica que no se completa necesita ser liberada, porque si no la persona, por ejemplo, si queda en inmovilización frente a un estímulo que interprete que es insuperable para él, se bloquea. Eso va a generar en el cuerpo una serie de respuestas biológicas que puede terminar convirtiéndose en enfermedad, pero también en un patrón de comportamiento repetitivo. Y esa respuesta biológica incompleta que requiere ser descargada, liberada, él la observa en los animales, porque él es biólogo y empieza a observar, dice, los animales en la selva en un día tienen que salvar muchas veces su vida, tiene que escapar del depredador, pero además tiene que cazar y no tienen trauma. Entonces, ¿qué pasa? Y él los empieza a filmar y a observar y, por ejemplo, observa que el gato va persiguiendo al ratón, el ratón se mete en la cueva, se salva y una vez entra, empieza a temblar, se orina, defeca. Esa es una descarga de esa respuesta de muerte que finalmente el animal descarga. El ser humano no lo hace porque nos da pena. Hay gente que, por ejemplo, entre los soldados se dice, se cagó del susto. Pues sí. O el niño, por ejemplo, empieza a temblar en medio de su catarsis. Es una forma de liberar el trauma y que no se quede congelado en nuestro cuerpo, pero que nosotros hemos rechazado culturalmente por ver eso mal visto. Está mal visto, eso no está bien, mire, tan cobarde o hizo pataleta. Pues son formas de descarga para que esa información se complete biológicamente y no genere un daño a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces el trauma es una energía bloqueada psíquica, emocional y físicamente. Los animales que no tienen ego, no tienen ese problema, pues logran escapar del depredador, pero luego liberan esa energía, tiemblan, nosotros vemos a veces los perritos temblando cuando pasan un susto. Eso es normal, es biológico, es humano y ojalá lo hiciéramos para liberarnos de tanta angustia y de tanto bloqueo físico que tenemos. Qué belleza eso que estás diciendo, Martín, porque es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados simplemente a responder desde unas conductas morales o unos mandatos o un pórtese bien, ¿sí? O no llore, o si eres hombre menos vas a llorar, ¿sí? Quedaste mal, Sí, quedaste quedaste mal mal. con esto que hiciste, ¿sí? Cuando resulta que nosotros somos mamíferos en la base biológica y que además de mamíferos tenemos por lo menos 70.000 años de evolución biológica, desde que se descubre por allá en Atapuerca el primer ser humano, la primera manifestación ¿sí? Y desde ese entonces tenemos esa capacidad de estar a la expectativa de que una boca más grande me va a comer o que tengo que alimentarme. Y como tal, como bien lo mencionas, estoy a veces en cacería o a veces soy cazado, ¿sí? Y de las dos formas tengo una capacidad de unos estresantes. Es como si el cuerpo instintivo actuara. Y después de que actúa necesita descargas. La descarga puede ser un grito,
puede ser, no sé, sí, sí, algo. Y en este Al- momento nosotros no lo hacemos, pero a raíz de nuestra evolución tenemos otras capacidades para poder realizar algún tipo de catarsis de ese estrés por un impacto fuerte o difícil o complejo. Esa catarsis a nivel humano en este instante se llama arte, se llama poder hacer una canción estridente, se llama poder pintar algo, se llama poder bailar o poder saltar o poder hacer deporte o alguna actividad. Pero el gran problema, querido Martín, es que estamos acostumbrados a que nos pasa en la vida una serie de eventos y seguimos como si nada, como si nada. Es decir, salimos a la calle, tenemos un gran susto y llegamos a la casa como si nada. Nos ganamos un premio. Por ejemplo, nos ganamos algo, fuimos allá al costo y nos tomamos el botón y nos ganamos el 50% de la compra, ¿sí? Ah, bueno, sí. Cuando lo que hay que hacer es saltar, gritar, y me lo gané, hice, ¿sí? Es decir, se nos olvida ese aspecto biológico que recibe un impacto y que simplemente es como si amortiguáramos todos los impactos, las tristezas, los duelos. Y entonces, ¿qué sucede? Después, he visto casos, por ejemplo, en consultantes, en pacientes, en donde se muere, no sé, el papá o la mamá o un hermano o alguien muy cercano, ¿no? Y mientras están en todo el proceso, son impecables, hacen todas las gestiones, no sé qué. Y esta persona llevaba ya un mes en que decía, no, yo, se fue mi papá y no pasó nada, no pasó nada. Pues resulta que salió un día, atropellaron un perro, vio cómo atropellaron el perro y de ahí en adelante no pudo parar de llorar, ¿sí? Porque el perro, el atropellado, el perro le sirvió como catarsis para todo ese proceso, ¿sí? Es decir, lo peor que nos puede pasar como seres humanos es no reaccionar frente a los eventos de ninguna manera. Lo mejor que nos puede pasar es encontrar algún tipo de comunicación y de expresión para darle voz a eso. Sí, ¿y por qué hablamos de esto? Porque los tránsitos astrológicos o los acontecimientos de la vida en cierto momento nos van a poner en contacto con experiencias sorpresivas o que de alguna manera estimulan esa imagen que nos quedó guardada adentro y nos los va a sacar. Por eso una persona en una situación que aparentemente podría ser eh, racionalmente resuelta de otra manera, reacciona de una manera que no es comprensible. Entonces, creo que nos falta mucho entender que tanta teoría del deber ser, incluso hasta las escuelas espirituales caen en decir, ¿cómo se puso bravo? Eso está mal. No, yo puedo reconocer mis alteraciones, puedo observarlas y puedo permitir sanarme de ellas y liberar esa información. Porque el trauma también puede generar tres tipos de comportamiento. Uno es la persona cuando queda hiperactivada. Por ejemplo, alguien que hay un tipo de trauma que se llama el trauma crónico, ¿no? El trauma crónico, por ejemplo, el bullying, las agresiones sexuales continuadas, las relaciones abusivas en una familia o luego en el trabajo, puede ocurrir que la persona ya está muy ansiosa y todo el tiempo la vemos ansiosa, sí, pero ¿qué le pasó? Que está no está pensando en eso, pero su biología está en un estado de máxima alerta. Muchos de los temas de ansiedad, que es que ese niño o esa persona se es tan... Sí, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué es tan inquieto? ¿Qué es lo que Porque su sistema biológico está en alerta, porque fue abusado varias veces y quedó en alerta permanente de algo va a pasar y la persona, aunque esté en una situación tranquila, su biología está en alerta máxima para escapar o para evitar el peligro inminente. Esto es interesante poderlo observar porque es necesario para tener una calidad de vida, no solamente criticar a la persona, si es que es ansioso, es que molesta, es que llega y pone nervioso a todo el mundo. Sí, ¿y qué le pasó a esa persona en su historia? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Que quedó hiperactivada, quedó en estado de alerta máxima. Una persona en guerra, un soldado como los que están en estas guerras, en Gaza o los... ¿Cómo puede quedar en un estado de a quién hay que matar porque es vida o muerte? Entonces quedan hiperactivados, es un daño biológico, psicológico, en todos los niveles, y la persona va a tener que convivir con eso, va a terminar en una enfermedad social, en una enfermedad psicológica y una enfermedad biológica. Entonces
antes de que caigamos en eso, pues reconozcamos qué nos pasó. Peter Levine también plantea que el trauma es una posibilidad de trabajo profundo y de contacto interior con nosotros mismos. No solamente un tema patológico, sino que es una oportunidad de conexión profunda y de liberación para conectarnos con nuestro ser. Dale, Juanca. No, es que me has gatillado ahí un tema con cuando vemos un evento que está sucediendo en un ser querido, en un hijo, en un padre, en alguien que está al lado, que uno dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y esa no debería ser la pregunta. Más bien la pregunta debería ser, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es tu historia? Mm, ¿Por qué has llegado a esto? ¿Qué ha sucedido en tu pasado que no hemos podido ver, ni leer, ni documentar, ni darle expresión ni palabra para llegar a este evento, a este suceso? ¿Sí? En este momento que Júpiter está ya en Cáncer de lleno, caminando a buen ritmo, hay una riqueza enorme que es la riqueza de la historia, del origen de los eventos que suceden. Nosotros solamente vemos la punta del iceberg. El Titanic no se hundió por la punta del iceberg, del iceberg. Se hundió por lo que hay debajo. ¿Sí? Es decir, las situaciones a las que estamos nosotros embebidos todos los días y que recibimos todos los días son solo la punta del iceberg, la punta de lo que vemos de nuestros hijos, de la gente que nos rodea. Y realmente es el fondo el que hunde el barco, es la profundidad. La punta la logran esquivar, eso es lo de menos, ¿sí? Es decir, cuando estamos enfrentados ante un acontecimiento de una persona que de pronto desarrolla una expresión que no nos esperábamos, en lugar de preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Deberíamos preguntarle, ¿qué te ha mm, pasado? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Sí? Para llegar a esto. Lo mismo, de la misma manera, cuando nosotros estamos enfrentados a un insomnio, a una depresión, a una ansiedad, a una tristeza, en lugar de estar tratando de apagar ese síntoma al exterior, ¿por qué no nos hacemos la pregunta, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué he estado haciendo todos los días repetitivamente? ¿Cómo no he dejado expresar este trauma que llevo cargando cuántos años para sí. que haya llegado hasta una depresión, hasta una enfermedad, hasta un síntoma, hasta otro tipo de lenguaje donde no queda más que el grito del cuerpo o el grito del alma con la depresión o con el insomnio, o, en fin, con otras actividades? Entonces, ¿cómo es de importante en este momento que hoy estamos con Urano-Venus y que Urano va a Mm, entrar en Géminis? justo para Urano-Venus. Justo para Urano-Venus. Sí. ¿Cómo es de importante tratar de darle palabras a nuestro pasado, donde está la riqueza, la historia, en lo que traemos? Nosotros somos el resultado de los días anteriores, pero no solamente somos el resultado de esos días, somos el resultado de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, de cuando fuimos bebés, e incluso, como dice Boris Cyrulnik, somos el resultado desde que papá y mamá se conocieron y se empezaron a cortejar, ¿sí? Entonces, toda esa historia está allí, la llevamos en nuestros genes. Y Sí. esa historia es la que hace que nosotros expresemos la vida y que veamos como traumáticas ciertas cosas y como tranquilas otras cosas. Entonces, si nosotros recuperamos esa historia y vemos de dónde es que venimos, de dónde partimos, seguramente podemos darle voz al trauma y así no enfermar. Mira, nosotros no estamos exentos de que pasen circunstancias que no prevemos en nuestra vida, por más que estemos mirando la carta natal. Ahí sí que nos pueden pasar más porque podemos estar es solamente, en lugar de estar abriendo la visión, lo que estamos es reduciendo la visión. Y si o notamos comportamientos de ansiedad, de prevención o de bloqueo, en otros momentos es que uno no habla, no dice nada, se le pone un nudo en la garganta, o lo que tú dices, aparentemente, mire, tan sentado no reaccionó, pues eso es visto como una fase muy profunda traumática. Y eso no quiere decir que la persona tenga que salir a matar y todo, no, pero que tenga derecho a descargar lo que biológicamente se está movilizando. Entonces, hay varios tipos de trauma. El trauma agudo.
Ese es un trauma que es producto de un hecho único, muy intenso, un accidente automovilístico, una caída en bicicleta Una ca- contra el Cualquier caída en planeta, bicicleta, ¿no? cualquier caída en bicicleta contra Cualquier el quedar planeta, inconsciente por ahí en la calle, ¿no? cualquier Eso. quedar inconsciente, una cosita así de esas normadas que hace que inclusive no me acuerde cómo fue el momento de la caída, no, se borra. ¿Cómo será de traumático que no hay recuerdo porque es tan violento? O una cirugía invasiva, por ejemplo, o un desastre natural, es un solo incidente que tiene un pico que es tan intenso y abrumador que la persona queda afectada en su psiquismo y en su biología en un estado de shock, queda congelado o de parálisis o de bloqueo. Por eso la persona, como no logra luchar, ni lo logra impedir, ni logra defenderse, sino se ve abrumado por el evento, ¿qué pasa? Que no reacciona. Por ejemplo, alguien que tuvo un accidente en una escalera y después dice, yo no vuelvo a bajar por una escalera nunca más en la vida. Ah, tan cobarde. No, no es cobardía. Es que biológicamente quedó atrapado ahí. Esto nos va a ayudar a no juzgar, ni a no juzgarnos, sino a quitarnos tanto debería y tanta... para mí eso no es espiritualidad, te deberías portar bien. No, yo puedo hacer conciencia de mis programaciones, de mis heridas, y puedo sí tomar conciencia de cómo hago para irme liberando de eso que está en mi historia, en vez de deberías o debes aguantarte. No, eso produce enfermedad y produce realmente un reflejo en las relaciones muy nocivo con la misma persona y con los demás. Está el trauma crónico, que es el trauma que la persona está expuesta a repetición permanente, continua, a situaciones estresantes. Por ejemplo, el bullying que se observa en los colegios. Ah, no es que le dicen un apodo por molestar, pero si eso es repetitivo durante varios meses o años, o como se dice, es que en la casa mi papá y mi mamá me hacen bullying. Ah, es que el ataque frontal contra pretendiendo educar, como así nos educaron, hemos pretendido educar desde la violencia, pues eso es bullying. Vivir en zonas amenazadas por la pobreza, ¿no? Eso es un trauma repetitivo. La gente que no tiene qué comer o que está expuesta en una zona donde hay ladrones o robos, que continuamente, o las relaciones abusivas, sean familiares, laborales, eso afecta al sistema nervioso y genera lo que estábamos hablando. Aquí genera es un estado de alerta, de ansiedad o de hiperactividad de hacer, 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 hacer. De hecho, algunos estudiosos del trauma dicen cuando una persona tiene una actividad tan intensa de algo insistente, tiene que ver con el trauma crónico. Entonces lo compensa con una hiperactividad como si estuviera previniendo todo el tiempo algo terrible, aunque no esté pensando en eso. ¿Ves? Entonces esa hipervigilancia como hiperactividad o ansiedad o reacciones vehementes ante algo tan sencillo, está hablando de que la persona en su historia, si lo mira o si busca una ayuda con una persona indicada, puede entrar a reconocer estas situaciones crónicas de abuso, de estar sometido. Imaginémonos la gente que está hoy en Estados Unidos, latinos, dice, y salgo a la calle y me pueden coger. Eso genera hipervigilancia porque se desacomoda la vida de la persona. O alguien que el padre llega ebrio a hacer escándalos, todos están ya en alerta máxima. Pues eso se va a volver un patrón de comportamiento que la persona no es consciente y que es necesario trabajar. Eh, Entonces, trauma agudo y trauma crónico. Y está el trauma de desarrollo, que es el de la educación, el que nos dicen permanentemente, el que ocurre en la infancia, ¿no? Cuando se da el trauma de desarrollo, el que yo dependo del profesor, de la profesora, de mis hermanos, de los que me cuidan, de mi padre, de mi madre, de mi abuela, son los que me dan seguridad. Y en la forma en que lo hacen, yo siento que falla esa seguridad, que no me dan contención, no me protegen, no me cuidan, que para enseñarme me pegan, o me vienen regañando o no están cuando yo los necesito. Entonces, el abuso emocional que se da en los alumnos, en los niños, o padres o madres fríos, ausentes
o que tienen poco contacto relacional o violentos, porque también un padre o una madre ausente, si no me da protección, pues estoy desarrollando en mi conciencia el que yo no tengo protección como adulto. Pues se llama trauma de desarrollo y está en la infancia y se va a manifestar en las relaciones. El abuso sistemático, físico, emocional o sexual en la infancia también porque la persona no tiene protección. Entonces, ¿cómo va a incidir eso en la vida de un ser humano si no siente seguridad en el entorno donde está siendo un adulto? Esto tenemos que mirarlo con cuidado. Y el abuso no necesariamente tiene que haber una penetración, fue la amenaza de abuso. Muchas veces la persona no fue abusada, pero en el entorno habían abusos, en los vecinos, en la familia, en la escuela, ya, y permanentemente está ahí. Eso genera problemas de autoestima y se va a ver reflejado en las relaciones interpersonales, en las relaciones afectivas, porque el cuerpo va a estar en un estado de alerta crónico y muchas veces las personas que fueron sometidas a estos abusos, por ejemplo, conflictos entre la familia, el papá, la mamá gritando, lo que hace es que la persona se desconecta para no estar oyendo los gritos o para no vivir la violencia, pues esa desconexión se va a manifestar en las relaciones. Entonces se le hace el reclamo a la pareja, es que tú no me escuchas, tú es como que estás y no estás. Ese es un reclamo muy común. Sí. Y esa persona que vivió que le tocó como salvavidas desconectarse del medio, pues eso va a generar en las relaciones humanas una serie de comportamientos problemáticos y no es que la persona sea mala. Ahí sí, como decimos aquí en Colombia, quedó traumada, ¿ves? Y están los otros traumas y nosotros acabamos de vivir uno, el trauma colectivo, una pandemia. Esto generó mucho trauma. Estuvimos encerrados y todos tapados hasta los ojos porque las guerras, los desplazamientos colectivos o forzados, el racismo, la discriminación, son traumas colectivos. Nosotros vemos algunas personas, por ejemplo, que huyeron de un país y oímos a las personas de esta nacionalidad durante años, a ustedes les va a pasar lo mismo. Eso es un trauma colectivo. O va a pasar lo mismo que pasó en mi país y va a pasar. Quedan atrapados en esa historia y su vida, su narrativa se vuelve eso. Por más que le digas piensa distinto, está atrapado biológicamente en eso, porque es un sentimiento de impotencia. ¿Faltan más o ahí están? Hay uno que llama el microtrauma, que son pequeñas heridas a repetición, ¿no? Humillaciones, rechazos frecuentes, críticas destructivas, sobre todo en la infancia. Entonces, eso erosiona o afecta la seguridad personal interna y el sentido de tener una postura, porque, por ejemplo, muchas de las timideces que tenemos es la inseguridad del rechazo, o voy a decir algo y se van a burlar, o voy a quedar mal. Entonces, no es el gran trauma, pero sí son unas inseguridades que hacen que no tenga una postura clara o definida. No importa si estoy equivocado o no, pero estoy como pisando huevos. Y está el trauma del nacimiento, la atravesada del canal de parto, que no nos acordamos cómo es, pero que nos indica cuando estamos solos y tenemos que tomar una decisión, todo el tiempo que nos demoramos, el temor a dejar y qué va a pasar o no va a pasar. Eso tiene que ver con la salida del canal de parto que no lo vive la madre, sino el bebé. La madre vive otros temas y todos tenemos una historia con el canal de parto. Y si el canal de parto fue muy angustioso o muy difícil, pues nos va a generar esa réplica, esa impronta con la cual vamos a tener que buscar. Pero todo eso es material para nuestra transformación personal. Y lo vamos resolviendo en la medida en que aparezca. No hay que buscarle la quinta pata al gato. En la medida en que algo en nuestra vida empieza a ser disfuncional, ahí es cuando empezamos a buscar un poco más y encontramos que de pronto estamos reflejando un trauma. Tú mencionabas precisamente uno de los traumas que son más frecuentes son los del desarrollo, que es en donde teníamos la tranquilidad y la esperanza de generar ese apego con las figuras de autoridad, papá y mamá, que deberían ser un soporte y que no deberían dañar en ningún momento, pero que terminan de pronto dañando, bien sea, fíjate, por ejemplo, en las historias de los padrastros con respecto a las hijastras y demás, que hay tantos casos de abuso que ni siquiera pudo ser un abuso directo, pero sí indirecto con el tema, en donde aquella persona que yo consideraba digna de mi fe, de mi confianza, de mi seguridad,
termina vulnerándome y dañándome. Entonces es como se genera un trauma. ¿Y dónde está el problema del trauma? El trauma no es en vivir el trauma, la conmoción como tal, es en el proceso que hago de ello. Entonces, ¿qué sucede? Como es una figura parental, es improcesable el trauma. Es decir, yo no tengo dónde ponerlo, no tengo a quién contárselo, da vergüenza. No sé si yo llamé esto o si el otro fue el que llamó a hacer esta situación. Entonces, como genera todo eso, lo que hace nuestra psique es negarlo, ocultarlo, olvidarlo, ignorarlo. Y al hacer eso, entonces, ¿qué sucede? Que es que ese trauma después, cuando yo tengo una relación con mi pareja o con un amigo o con alguien con quien yo me siento muy cercano y muy nutrido, salta de repente otra vez de que aquí va a pasar lo mismo y entonces te dejo antes de que suceda algo y salió corriendo. O me meto en situaciones de alto riesgo para que para evitar el contacto amoroso y más bien estar siempre en contacto de riesgo, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que como estos traumas de desarrollo son tan difíciles de codificar, se van más al inconsciente y actúan compulsivamente en nuestras relaciones y generando una ofensiva y una defensiva, todo nuestro sistema está alerta con respecto a las relaciones amorosas, las relaciones cercanas. Y ahí es donde, si ya empieza a ser disfuncional el proceso, es donde necesitamos empezar a darle terapéutica, ¿sí? Porque todos en general estamos traumatizados, es decir, no, a ver, todos estamos enfrentados a una serie de eventos drásticos, radicales, complejos, que algunos procesamos y que algunos simplemente llegamos a contar. Entonces, no sé, te accidentaste y tú llegas y me dices, no, Juan Carlos, y mira lo que me pasó y me accidenté y me lo vuelves y me lo cuentas y me lo cuentas con lágrimas o con gritos o con lo que sea y lo procesas. Pero el problema es cuando yo no tengo cómo contar el trauma. ¿Cómo voy a contar que mi papá fue un abusivo, que trató de ahorcarme, que después sacó un revólver, que trató de matarnos a todos en la casa? O sea, ¿cómo cuento eso? ¿Sí? Entonces, la forma de contarlo tal vez es, Camina Martín, te invito a ver esta película donde hay un padre que termina siendo una catástrofe y vamos y lloramos la película y te digo, Martín, esto lo viví yo en mi infancia. ¿Sí? Entonces, es algo así como poder de alguna manera procesar el trauma. El trauma no está hecho para no vivir traumas. Nosotros como seres humanos y como mamíferos tenemos que vivir traumas desde el nacimiento, como lo mencionabas. El problema no es no vivir situaciones traumáticas, el problema es cómo las procesamos, cómo le damos voz. Es interesante porque es uno de los enfoques psicológicos que más se ha trabajado en los últimos tiempos, sobre todo pensando en la calidad de vida del ser humano. Cuando no se trabajan estos eventos, pues hay respuestas narcisistas. Nosotros vamos a intentar compensar con brillar en algo. Por ejemplo, una persona que es un delincuente o algo, ¿qué lo llevó a ser delincuente? O normalmente nosotros lo acusamos, lo atropellamos por la rabia, pero ¿por qué esta persona compensa su dolor convirtiéndose en alguien que hace daño? O también puede ser en alguien que tenemos el caso de deportistas, de personas prestantes, de artistas, y de pronto se saben unas cosas terribles de ello y dice, pero no entiendo, ¿qué pasa? Muchas veces cuando estos eventos no se hayan procesado, pues si tenemos la oportunidad de brillar o de sacar una serie de recursos que tapen ese dolor, pero no se procesa, pues vamos a tener un reconocimiento, un artista, un, puede ser incluso un religioso que se dice, esta persona tan buena, pero violaba niños, ¿cómo así? O esta persona, como este cantante norteamericano que hay ahora que lo están juzgando, dice, pero el tipo violó gente y está acusado incluso de asesinatos, pero tremenda mega fama y dinero que tiene. Si nosotros no trabajamos esas partes oscuras de nuestra psique, van a buscar una manera de salir abruptamente porque está buscando en el fondo que eso se sane.
Entonces, la idea es ser conscientes de nuestra luz y de nuestra sombra. Para eso estamos acá, para ser felices, reconociendo también nuestra oscuridad y procesándola. Y hay ejercicios mientras nos vamos a encontrar en situaciones donde aceptemos, porque para poder sanarnos, hay que aceptar. Roberto Assagioli decía así, para poderse sanar, el primer paso es aceptación de que hay una circunstancia que me duele. Eso es humildad, no humillación, y eso es un sentido de coherencia y de honestidad, de no negar. Entonces, cuando sintamos ansiedad, angustia, puede que yo no me acuerde, pero mi biología está reaccionando porque es un patrón que aprendí para poder sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que el animalito, por ejemplo, si puede escapar, huye a toda velocidad del predador. Puede que se salve, puede que no. Eso puede generar la fase de estar alerta antes de que pase algo, aunque yo no esté pensando en eso. Y me puedo volver ansioso y molesto con los demás por mi estado de ansiedad. A todos nos ha pasado en algún momento eso. Y lo más común es que no recuerde de dónde venga, ni tenga conciencia, pero mi cuerpo, mi psique lo está viviendo. También puede ocurrir que frente a un evento que tenga que vivir o me llaman, como cuando de niño me llamaban al tablero y uno era, antes de que el profesor llamara, uno era como que ni respiraba, como que ni respire porque lo van a matar. La etapa de congelamiento, de no reacción, que nosotros la podemos vivir con frecuencia, viene de donde no puedo reaccionar y tengo que sobrevivir quedándome quieto, en silencio. Y la otra es la de huida, la fase de huida, y evito todo. Estoy evitando, evitativo con todo. Cuando nos notemos eso, algo pasó. Cuando es algo ya sistemático, algo pasó y necesitamos encontrar la forma de ir liberando. Hay métodos, hay varios métodos terapéuticos, eso cada uno, el que esté interesado, puede buscarlo. Esto no es una tarea de ya lo libero y 5 minutos y siga por la vida, sino en la medida en que nos lo encontremos, lo vamos resolviendo. Mientras tanto, si estamos entrando en esos tipos de bucles, de huecos, hay varias estrategias y una es volver al presente. Entonces hay una muy sencilla que es pedirle a la persona cuando estamos en todo ese diálogo mental o hiperexcitados o que estamos oyendo o que yo estoy cayendo en eso, se llama orientarse, es empezar a mirar sin juzgar los objetos del entorno, pero lento, como mirando, no juzgando, esto es un estuche, no, sino viéndolo, observándolo, mirando, es lo que hace el animalito, un perrito, una mascota, cuando llega a un lugar nuevo empieza a olfatear y a buscar, se orienta, se sitúa en el espacio y como mi conciencia está atrapada en ese bucle, entonces los ojos me ayudan estoy acá. Y eso hace que la atención regularice el sistema nervioso, pueda tener más calma y puedo observar el ambiente, mirar detalles, no pensando, estoy viendo las hojas del árbol, sino me conecto, lo miro, lo siento. Eso va a producir que mi cuerpo sienta paz, vuelva acá, aquí, ahora y salga de ese bucle. Y observo las formas, los colores, los objetos, sin juzgar nada. Esa es una de las claves. De hecho, se utiliza mucho para los estados de ansiedad. Y hay otra que es a través de los sonidos, porque el mundo entra por nuestros sentidos. Entonces, oír los sonidos sin juzgarlo. Un ratico, lleva la atención, ahí está pasando un carro, por allá ladra un perro, está un niño moviendo alguna pelota. Simplemente escucho, la atención vuelve acá al presente y al llevar la atención a los sonidos, me ayuda a que mi cuerpo se vaya descargando de la tensión. Sentir el aire que entra en la nariz, que es frío cuando entra o tibio cuando sale, o hacer esto, tocar la textura de la piel, que no tenemos la misma textura, llevar la atención a la temperatura o a tocar la ropa. Muchas veces cuando estamos nerviosos hacemos esto, nos tocamos, y es una forma de volver acá, quedarse un ratico ahí, ayuda a volver a la presencia, al presente, sentir la presión de la silla, de los pies en el piso, eso nos trae acá y nos saca de la película. Eso nos ayuda, son truquitos que nos ayuda a volver. No nos cura, pero nos da un resultado y es que podemos
aceptar que el cuerpo no está en peligro. Entonces, ¿qué noto? Que puedo respirar mejor porque no estoy agitado. ¿Cómo sabemos que estamos entrando en la fase del trauma? Hay contracturas en el cuerpo, contracturas crónicas, jaquecas. Yo conozco personas con jaquecas y son estados de alerta terribles que tuvieron que vivir y se volvieron jaquecas. Entonces, la idea de estos pequeños ejercicios es ayudarle a nuestro psiquismo y a nuestro cuerpo a decir, estás a salvo, estás aquí, puedo respirar, no existe ninguna amenaza. Es que, Martín, eso que estás mencionando es súper clave porque la psique no distingue la realidad del presente. Es decir, la realidad es lo que estás sintiendo. La amígdala queda, es esa parte del cerebro que nos pone en alerta. Esto es algo así como si dijera, estás a punto de correr un gran riesgo. Entonces, ármate. Entonces, la amígdala lo que hace es ponte en acción, porque acá se está repitiendo algo que tú no tienes ni idea ni siquiera qué es, pero que lo viviste por allá en la infancia o de bebé o ni siquiera te acuerdas y que por lo tanto necesitas ponerte hiperalerta. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios que estás mencionando son preciosos porque nos pueden volver, nos hacen volver al presente, Sí, no al imaginario que tenemos con una situación que desató toda una problemática, sino nos muestra, bueno, pero aquí ya no están los muchachos que me hacían bullying en el colegio. ¿Por qué sigo rígido? ¿Por qué no puedo seguir volteando el cuello? ¿Sí? Si aquí ya no están. ¿Sí? Entonces me vuelve al presente y me dice, pero ¿y qué tienes en este momento? Aquí no hay nadie. ¿Sí? Entonces, a qué le estás huyendo? ¿Por qué rigidizas tus músculos como si fuera que te tuvieras que hacer el muerto para que para que no te ataquen? Si aquí nadie te está atacando, ¿sí? Ahora, esto en realidad sí es como decían acá, pero esto no cura, no sana el trauma. Es cierto, eso no sana el trauma, pero te ayuda a volverte a ti al centro. ¿Qué puede llegar a sanar el trauma? Realmente poder devolverse, poder ver aquellas cosas, pero es que a veces no tenemos ni siquiera conciencia de qué fue lo que sucedió. Y ahí es donde el terapeuta, si es una terapéutica junguiana, va a ayudar a través de los sueños. Bueno, si es ericksoniana, va a ayudar a través de una hipnosis. Es decir, bueno, si es conductista, va a ayudar a través de encontrar los orígenes y las causas. En fin, terapéuticas hay muchas. Si es astrólogo, va a decir, venga, a ver, miramos el tránsito y la progresión y no sé qué. Y ahí vamos a encontrar algo, ¿sí? Pero lo que realmente sana es poderle dar voz, palabras a lo vivido, que en ningún momento desacreditar que eso vivido no era para tanto, porque es que la realidad objetiva no existe, la verdad no existe. Lo único que existe es la visión subjetiva de cada individuo. Pregúntenle ustedes a una familia de 5 hijos y verán que les van a decir que el papá era uno el borracho, el otro que era un inspirado, que era un místico y el otro va a decir que era alguien presente todo el tiempo. Y era el mismo papá de carne y hueso que se vio desde distintos ángulos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, el trauma que para una persona fue algo muy doloroso, desafiante y que desbordó totalmente, cuando como terapeuta escuchas su historia, por eso es que no es bueno ser terapeuta del papá, de la mamá, del hijo y de la hija y de todo el no mundo, se puede, no se no se puede, puede. porque yo necesito es creerle a mi paciente, creerle a mi consultante su versión, su historia y creérsela tanto que vamos juntos a superar este trauma. Mm. Porque eso que te sucedió a ti, que fue tan doloroso, lo vamos a ver desde distintos ángulos, lo vamos a ver con otra manera. Vamos a mirar astrología, por ejemplo, para entender qué era lo que te quería decir la vida y el self con eso que tú leíste tan agresivo para ti. Y vamos a darle voz y vamos a hablar de lo innombrable. Vamos a hablar de lo que nos da vergüenza y de lo que nos da pena con ese proceso, para que de esta manera empezamos a tejer y darnos cuenta que ya somos adultos, que podemos superar la situación y que no somos esos niños desvalidos en riesgo de aniquilación cuando sucedió el evento.
y eso puede llegar a subsanar algo de ese trauma. Sí, mira, incluso el hecho de decir eso no sana el trauma, ya habla de un trauma, porque habla de la impotencia y de la no credibilidad. ¿Y ese dónde viene? De la infancia. Muchas de las reacciones que tenemos no son nuestras y eso nos ayuda también no a quitarnos la responsabilidad de nuestros actos, sino a entender que muchas de las cosas que pensamos o respuestas que tenemos así tan salidas fueron inducidas en la educación. Y eso nos alivia también a entender, decir, yo soy producto, yo reproduzco, no soy yo, no es mi ser real, es mi ego que fue educado, fue formado. No estoy quitándome la responsabilidad, estoy entendiendo que eso fue inducido, fue aleccionado, fue educastrado. Y si soy consciente, puedo empezar realmente a darme cuenta que no soy eso y puedo tener otras respuestas. Peter Levine plantea algo, lo mismo David Berceli también que trabaja por el mismo lado. ¿Cómo descargar? Porque lo que sí ocurre, puede ser que yo no me acuerde, pero mi cuerpo ya está en la memoria. Y por eso no es que esto te lo va a quitar, pero tú te puedes dar cuenta cuando estás en ansiedad. Yo recuerdo que en una ocasión me tocaba presentar un examen y para mí eso era terrible. Eso era como si me fuera, y yo decía, pero en una época decía, pero ¿por qué me pongo así? Si me va bien incluso, pero eso para mí era terrible. Y me acordé de experiencias traumáticas con unos profesores que eran, y una profesora especialmente que era violenta físicamente con nosotros, no importaba la respuesta que le diéramos, estaba mal y nos atacaba físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la memoria, puede ser que yo no lo recuerde y nos vamos a encontrar quien dice, yo no recuerdo nada, pero tu cuerpo está actuando, tu biología sí está actuando. Entonces, si tú observas ansiedad y todo, la respiración te puede ayudar. Volver a la respiración, volver al campo visual, no tienes que hacer nada extraordinario, simplemente mirar donde estés, escuchar los oídos, la atención durante unos segundos, que va a hacer que tu cuerpo se relaja y que tu cuerpo, no tu cabeza, siente que está en un espacio seguro, que nadie lo está violentando. Existe también, por ejemplo, una de las técnicas que se trabaja, se llama pendular, que es ir y venir. Entonces, yo puedo reconocer la angustia, me toca hacer una entrevista o eso va a ser terrible, observo mi cuerpo, cómo está mi agitación, mi respiración, las contracturas, y de pronto puedo recordar, decir, voy a ir a un evento bonito en mi vida. No estoy huyendo, estoy yendo de un lado al otro, yendo de un lado al otro. Ah, un lago bonito como el lago Titicaca, azul, profundo, al amanecer. Uy, qué paz. Y el solo hecho de que lo recuerdes y lo vivencies con la memoria hace que el cuerpo. Aquí diciéndolo, yo siento que mi espalda se relaja, mis hombros. Entonces, eso te va a ayudar, se llama pendular, no para quedarse en lo bonito bello, pero tampoco para quedarse en lo horrible. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a pasar. O sea, lo que le estamos enseñando a nuestra biología, a nuestra psique, es que no nos vamos a quedar atrapados en la angustia ni en el dolor, que podemos aprender a procesar esa sobrecarga porque el animal después de salir huyendo para salvarse la vida o de perseguir para conseguir la comida, el león se acuesta a dormir, se echa a dormir. Una Entonces semana. aprendemos, ¿sí? Y aprendemos necesitamos, porque a veces la respuesta que tenemos es, no, no, no me hable de lo maluco, yo quiero solo placer, placer, placer. La vida no es eso. No es ni placer ni sufrimiento. El sufrimiento viene de solo querer placer o solo vivir en el sufrimiento. Va a haber momentos estresantes, pero necesitamos aprender a regularnos, a pendular para atravesarlos, para no quedarnos atrapados. ¿Y cómo sabemos que no estamos atrapados? Porque el cuerpo tiene menos tensión. ¿Cómo lo logro? Recordando cosas bellas. Entonces tengo una situación compleja, pero no me va a desbaratar, sí es estresante, me recupero, recuerdo momentos bellos y asumo, me está sobrepasando, vuelvo a pendular, va de un lado al otro, vuelvo a lo agradable, a experimentar momentos bellos que me dicen, uy, el cuerpo se relaja. Eso me sirve para atravesar y no quedar atascado, viviendo, que lo terrible aquí no es lo que está pasando necesariamente, es cómo lo estoy viviendo y mi biología lo siente. Y miramos qué sensaciones hay en el cuerpo. El resultado es que podemos pasar por estas experiencias
que pueden ser difíciles, pero que no necesitamos quedarnos soportando indefinidamente el dolor y contracturando nuestro cuerpo y respirando poquito y apretando el estómago. Y el Y otro es, tema es, sobre todo cuando nos sentimos solos, podemos hacer, es algo que buscamos, abrázame. Y si no hay quien me abrace, me abrazo, me toco y llevo la sensación a contar que estoy en mi propia compañía. Yo no estoy solo. Eso de que me dejaste solito con las estrellas, dice por allá una canción venezolana llanera, y me dejaste solito con las estrellas. Pues aquí está esta estrella, este cuerpo puede estar en la situación más completa, pero estoy con él aquí. Entonces, volverme a abrazar o poner una mano en el corazón y otra en el estómago hace que los dos ritmos biológicos se sientan, la respiración y los latidos. Yo me conecto con eso, estoy acá, aquí. Mi lugar seguro soy yo, aunque no sea seguro afuera, estoy acá, porque la interpretación que hace mi psique y las respuestas de mi cuerpo es que estoy totalmente expuesto, inseguro. Y si yo vuelvo a mi respiración, a sentir mi cuerpo, vuelvo a recuperar confianza. Si mi papá y mi mamá no me abrazaron o no tengo quien me dé la mano, quien me dice, yo puedo darme la mano, yo puedo volver a mí. Y me envuelvo con mis brazos y mira, muchas veces en los momentos de angustia, de dificultad, ¿qué hace el niño o la niña o la persona? Hace esto, se va a la posición fetal. Eso ayuda, eso ayuda, es una memoria que ya existe biológica que dice, te puedes autocontener. No te va a quitar el problema, pero te va a ayudar a volver acá para asumir, porque tal vez lo que está pasando no tiene la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro recuerdo. Es un reto, pero muchas veces no tiene esa magnitud. La invitación con esto es a que seamos más tolerantes con nosotros, a autoconocernos y a respetar esas respuestas que vemos en los otros y no a decirle estás traumado, sino te observo que tienes ansiedad, ¿cómo te puedo ayudar? Sería bueno que revise, porque como tenemos una negación de yo no quiero ir por allá donde el loquero, ni el psiquiatra, ni... Entonces terminan donde los astrólogos o los tarotistas, pues tenemos la oportunidad de decir, mira, esto no se resuelve con Plutón, sino te da la oportunidad de encontrar una salida para tu paz, tu tranquilidad, tu calidad de vida. bello, bello, eso último que acabas de decir. Yo creo que lo más importante en el proceso de trauma es esto que acabas de mencionar, de ya no estás más solo, ya te tienes a ti, con tu experiencia, con tus capacidades, con lo que has logrado hacer. Eres un sobreviviente. Date cuenta de todo eso que traes y dátelo. O sea, entonces, por eso el vuelve a ti, volver a Mm, mí es a través de los sentidos, a través de la respiración, a través del tacto, a través del frío o del calor o del hambre o de sentir el cuerpo. Entonces, fíjate también inversamente cómo es de importante también trabajar del cuerpo hacia arriba, no solamente de arriba hacia el cuerpo, sino del cuerpo hacia arriba. Entonces me ayudo, ¿cómo me ayudo? Haciendo ejercicio, teniendo una higiene del sueño, diciendo, bueno, ya se fue el sol, voy a empezar a bajarle la luz a las cosas, no voy a ver más pantallas, voy a empezar más bien a buscar el sueño y si duermo bien, entonces mañana tengo más capacidades para enfrentar las situaciones difíciles. ¿Sí? Entonces, lo mismo con la dieta, ¿cómo estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Sí? O sea, no sí. sé, es como ayudarme desde las dos vías, desde la vía de la conciencia, pero también desde la vía del cuerpo, hacia arriba. Mm. Yo creo, Martín, que, bueno, sin duda este es un temazo y además lo has abordado divinamente, me ha encantado todo lo que has dicho. Quisiera que mencionaras el nombre nuevamente del autor. Sí, él es el doctor Peter Levine, es una autoridad mundial. Somatic Experiencing es experiencia somática, es un método probado. Él es doctor en psicología, en biología, es una persona muy seria. Y también está David Berceli, su método va por otro lado, pero va a lo mismo, se llama el TRI, terapia, no recuerdo exactamente, se llama TRE o TRI en inglés. Está también, por ejemplo, ahí Ahí se está está viendo Peter en Levine, pantalla, ¿sí? sí, se está viendo la pantalla.
Es está como por bien. si acaso las personas quieren buscar más del tema. Ujú. Claro, quieren buscar. Hay videos en YouTube, los pueden mirar. Está también David Berceli. Berceli se escribe, también norteamericano, también encontró métodos. Estos métodos han sido utilizados en la Marina, en el Ejército de los Estados Unidos, porque imagínate los militares que van a los conflictos, cómo quedan. Entonces han sido utilizados. Está ¿Cuáles son los nombres? el Perdóname, Peter Levine, uno. ¿Cuál es el Peter segundo? Levine, el otro es David Berceli. Se escribe en español Berceli, es Berceli, creo que es él. También es un ex TRE, sacerdote. sí, ahí está. Sí, TRE. Está también Gabor Maté. Hay varios métodos. Además de los métodos que existen en la psicología, no estamos diciendo que uno sea mejor que otro, estamos hablando nosotros no somos expertos en nada, solamente informamos. Estamos llevando Maté. Y es- ahí está, ahí está él. Él también es un método de indagación compasiva para poder tocar esas heridas profundas y poderlas sanar. Está también la autoobservación neutroconsciente de Jairo Villegas, también trabaja. Tenemos que mencionar, es un colombiano, ingeniero de sistemas, Jairo Villegas, AONC, se llama el método autoobservación neutroconsciente. Está muy popular en América Latina, en Chile. También se trabaja con la terapia de trauma. Ahí está. Eh, Personalmente me formé con él, es una persona muy seria, muy ingeniero de sistemas y se dio cuenta que el cerebro funciona como la ingeniería de sistemas y le aplicó la psicología a partir de su propia crisis personal. Está también muy importante el EMDR en Ah, español. la de los ojos, ¿no? Sí, la terapia ocular para el reprocesamiento a través del movimiento ocular de esas memorias Mm. traumáticas. Varios métodos. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos métodos. En el pasado nos tocaba callar y aguantar y sufrir. Ya no, la humanidad ha conquistado porque estamos en un proceso de transformación. Hoy se nos dice que estamos cambiando de frecuencia. Sí, es esto. Tenemos la oportunidad de cambiar de frecuencia. No son solamente fenómenos paranormales, son fenómenos asequibles al ser humano. Estamos en un cambio de frecuencia, eso es verdad. No necesitamos seguir viviendo en trauma que nos van a echar de un país, que qué rollo la sociedad, que el político aquel. Estamos en trauma, estamos traumados, buscando la solución afuera, que sea un político que nos salve y resulta que resultó peor que el anterior, o reproduciendo. Entonces vivimos de trauma en trauma. No, necesitamos cambiar de frecuencia, elevar nuestra frecuencia, entrar en un portal. Es todo esto aplicado a la vida práctica. La última vez que entró Neptuno en Aries fue cuando hubo la abolición de la esclavitud. Y en este momento, 164 años después, sí, de Plutón en Acuario, mejor dicho, unas situaciones parecidas, ¿sí? En este momento, tantos años después, lo que podemos llegar a hacer es abolir la esclavitud de nuestros complejos y de nuestros traumas no vividos, no procesados. Yo creo que es el momento de poder tomar más bien la psique con responsabilidad, Saturno conjunción Neptuno en Aries, tomar con responsabilidad las imaginaciones, lo que tenemos detrás de la punta del iceberg, lo que está en profundidad y hacer algo con ello. Y seguramente, fíjate, Martín, mira lo que hace, por ejemplo, un recurso que está en un banco, en un CDT que se valoriza y puedo vivir de esos recursos, ¿sí? Pero fíjate lo que puede llegar a ser un recurso no valorizado, una deuda, ¿sí? Al revés, me puede quitar vida. De esa misma forma, si tú tienes una historia de vida y no quieres verla y no quieres valorizarla, lo único que va a hacer es que se convierta en algo tóxico en tu vida. Pero si tú tienes algo en tu interior y en tu historia, un valor y lo valoras, lo recoges, te das cuenta de lo importante que has sido para llegar hasta donde eres hoy,
eso te da unos recursos inagotables, te da unos intereses enormes con los que les puedes vivir, ¿sí? Juanca, no quiero ser, ¿cómo se llama? Como tú- Despectivo o, o pasar por alto porque existen actualmente muchos modelos interesantes para poder trabajar con este enfoque. Está, por ejemplo, la respiración holotrópica, también trabaja fase de liberación de trauma. Está también, ahora me acordé de uno y ya se me olvidó, pero hay muchos enfoques, me disculpan si no los puedo mencionar todos, y hay enfoques modernos que están profundizando cada vez más, y en todos entra el trabajo con la biología. El trabajo con la biología es muy importante porque es que nuestro cuerpo quedó conductado, quedó atrapado. Y frente a toda esta loquera mundial que vivimos, pues nos tenemos que asumir personalmente y decir, voy a trabajar mi dolor, que si yo, Juan Carlos, fulanito, fulanita, entre varios hacemos, pues le estamos quitando dolor a la humanidad. Estos políticos que nos manejan, que cometen desazones, están recontra traumatizados, pero están multiplicando. Cuando una persona no se libera del sufrimiento, lo que hace es multiplicar su sufrimiento y el sufrimiento de otros. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo de dolor y dice que salpica a todo el mundo, que se llena tanto que llega a explotar y salpicar a todo el mundo como un poco de barro o de porquería. Entonces la idea es hacerse cargo de ese dolor. En este momento que uno dice, pero imposible y se va a acabar el planeta y están tomando, yo me puedo hacer cargo de este abracito. ¿Sí? ¿Qué hago con este cuerpecito, con esta biología, con amor? Puedo volver al presente y si tengo forma de pagarme una consulta, voy y lo hago y si no, me pongo a hacer por mí, pero tenemos la oportunidad de crear felicidad en medio de tanta infelicidad. Esa es una posibilidad, que si yo soy feliz, puedo hacer feliz a otro, pero si estoy infeliz, lo que voy a multiplicar es sufrimiento, infelicidad. Entonces llegó el momento de liberarnos para ayudar a liberar a la humanidad y ese es el tal ascenso de conciencia y el portal que se abrió y que todo, cada ratico nos dice que el 11 11 11 pues traigamos, está bien, pero volvámoslo cuerpo, como dicen en la Iglesia Católica, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre, está aquí, el cuerpo y la sangre está en este cuerpo, entonces volvámoslo una realidad en este cuerpo, en esta materia y en la materia y en la realidad que nos rodea para tener una vida más benigna, más digna también. Bueno, ya como me dice mi hijo, ya me eché mi sermón. El sermón, hermano, Ya el no sermón. más sermón. Sí, sí, hay por todos los lados, o sea, mire, más que pretender que este es mejor que aquel, mire, si reconocemos que tenemos ansiedad, angustia, vivimos en ese infierno y contracturados y enfermos, pues hagámoslo por nosotros entonces. Necesito que mi cuerpo esté mejor, que mi mente esté mejor. Entonces hagámoslo por nosotros, de a poquito y en la medida en que aparezca. No necesitamos embarcarnos en atropellarnos y ya resolverlo todo de un solo golpe. En la medida en que aparezca. Y Martín, y con esto de hablar del trauma, la invitación no es a creer que la vida puede vivirse sin traumas, todo lo contrario, es tener un sistema digestivo para aprender a digerir los traumas. No se trata de que vamos a vivir en un paraíso terrenal perdido donde el tigre ni se come la cebra y toda una mermelada. No, se trata es más bien de buscar a ver cómo enfrento lo que la vida me da día a día. Por ejemplo, quieren traumatizarse rápidamente, prendan las noticias todos los días. Vean el Sí. noticiero impecable todos los días y verán que como no hay nada que hacer con eso que uno ve, pues queda uno traumatizado. No hay ni siquiera a quién contarle. Entonces, lo que realmente debemos hacer es llenarnos de actividades con las que podamos interactuar, con las que seamos parte de. El trauma se vuelve trauma es cuando no podemos hacer nada con eso, no podemos ni contarlo, nos avergüenza. Eso se vuelve un trauma y se encona y después sale a manera de síntoma. Síntoma psicológico o síntoma físico o psicosomático también. Mm. Pues Juanca, muchas gracias a ti, a todas las personas que nos han acompañado en este diálogo. Es solamente un diálogo, nada más. Aquí solamente hablamos, Una tertulia proponemos acá entre amigos de viernes, entre eso, amigos, entre la viernes en la comunidad que noche. nos está siguiendo en este momento.
que sacan un tiempo, que están tan desprogramados como nosotros de viernes por la noche. Mm. Y la idea ya no es culpar a nadie ni nada, sino hacernos cargo de mejorar nuestra vida. No necesitas ganarte $1.000.000 para ser feliz, no, empecemos por acá, por volver a nuestro cuerpo, a nuestra presencia, a aliviarnos y tener paciencia y reconocer que no es ya que me liberé y ya, no, liberarse también es un paradigma. Liberarse es liberarse de liberarse y estar en paz y uno mira en el cuerpo cómo está el cuerpo, a ver cómo, si de verdad está en paz o está en angustia, ¿no? Bella conversación. Muchas gracias, querido Martín. Bueno, un abracito para todos en este momento. Entonces, seguimos y nos vemos en los próximos días. Un abrazo, mi Nos Juan. vemos. Abrazos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Chao. Bacanísimo, hermano.